por coseno de omega z. Desde el punto de vista de gráfico, para que nos ubiquemos, estaríamos diciendo que con el tema de que la amplitud ahora no va a ser constante, sino que va a tener esta forma. Pensémoslo. Cuando m de t, vamos a imaginar k igual a 1, para empezar. Y m de t como el coseno. O sea, k por m lo vamos a imaginar como 1. K por m lo vamos a imaginar como 1. O igual a AC, perdón. Igual a AC. No, voy a respondiendo eso. Una cierta amplitud. A ver. Si esta cantidad fuera igual a C, a ver, si esta cantidad fuera igual a C, la pregunta que le hago es, no hace falta conocer la información, la pregunta que me voy a hacer esta si la tienen que conocer ustedes, que el coseno entre qué valores va. Ah, entre 1 y 1, o sea, es positivo y negativo. Positivo y negativo, ¿vale? Entonces, esta amplitud, si esto fuera igual a C, entre 0 y 2AC, exacto. Cuando el coseno sea positivo, esto me va a quedar AC. O sea, más 1, quiero decir, cuando el coseno sea más 1, esto me va a quedar, este término me va a quedar AC. Entonces voy a tener una amplitud que es el doble de la AC. Son 2 veces AC. Y si el coseno fuera menos 1, esto sería AC menos AC igual a 0. ¿Vale? Eso ahí entonces, ese sería un extremo, digamos, pero la amplitud, si vamos a buscar esto, supongamos que lo hubiera hecho con una línea de guía así, para ubicar. La cosa ahora es que, si esa es la amplitud de la portadora, ahora en realidad, si la amplitud le pasa eso que acabamos de decir, quiere decir que cuando el coseno sea más 1, la amplitud va a ser el doble, y entonces haría así la amplitud. Cuando el coseno sea 0, la amplitud va a ser la misma que tenía originalmente, y cuando el coseno sea menos 1, la amplitud va a bajar a 0. Va a ser así. ¿Verdad? Esta es la línea guía nada más. Y acá sería algo parecido. Así, así. Y ahora haríamos adentro la onda que queda. Que sería, bueno, la misma onda cosenoidal, me equivoqué porque se conseno, pero no importa. La frecuencia es la misma. Vamos a ver. Eso. ¿Ven? Eso se dice que es amplitud modulada. ¿Se entiende? La amplitud modificada. La amplitud modificada. Modificada en función de esta información. ¿Ven? La forma que sigue la amplitud, si uno observa esta envolvente, es la forma de la información. Si la información tuviera cualquier forma arbitraria, la envolvente seguiría esa forma. Por ejemplo, si esto hace así, acá la envolvente tiene que hacer exactamente eso. ¿Ven? La misma forma. Sí. ¿Por qué salió la envolvente abajo? Porque cuando vos tenés una amplitud, por ejemplo el coseno, tiene amplitud 1, va oscilando, va fluctuando entre más 1 y menos 1, rebota entre más 1 y menos 1. Entonces, si yo tengo esta amplitud que es 2 veces AC, y si fuera constante la amplitud 2AC, ¿cómo hubiera sido la onda? Hubiera ido rebotando desde 2AC hasta menos 2AC. 2AC a menos 2AC. A medida que la amplitud sea chica, de los dos lados se chica. Pero la de arriba la sacó haciendo que K por AR fuera AC. Imaginé que K por AM era igual a AC. Sí. La de arriba no, la de los dos lados, es decir, te digo yo, hacemos una onda, dibujamos una onda de amplitud 2AC. ¿Cómo hubiera sido? En lugar de ser así, hubiera sido el doble de grande. Y el doble para arriba y el doble para abajo. Sí. ¿Ven? ¿Te das cuenta? O sea, la amplitud te define. Pensá que yo el fasor que da vuelta, ¿cierto? Entonces la amplitud te dice la excursión del pico a pico que vas a tener, en realidad el pico, la amplitud pico. Sí. Va para arriba y para abajo. Entonces, vamos. ¿Alguien tiene duda con eso? Es común, digamos, también, por ahí uno imagina como que la combinación nos daría una onda que sube y baja. No, eso es otra cosa, eso es una suma de dos ondas. Esto es la suma de dos ondas.
No es lo que está ocurriendo acá. Esta onda, entonces, ahora la vamos a analizar en el espectro. Esa onda tiene aquella gráfica. En el caso que K por AM no sea tan grande como AC, sino que sea un poquito más chico, en lugar de subir al doble va a subir un poco menos. Y en lugar de llegar a 0 va a llegar a un poco más. ¿Está bien? Sería, por ejemplo, una modulación intermedia. Una cosa así. La línea de estaría por ahí. ¿Está bien? Ahora vamos a analizar este parámetro. Justamente podemos sacar factor común, pero no lo voy a hacer porque se nos va a complicar. Vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer una distributiva. Vamos a tratar de destripar esta señal para ver qué es lo que tiene como componente espectral. Aplicamos distributiva. El coseno de omega ct lo distribuimos acá. Me va a quedar AC por coseno de omega ct. ¿Está bien? Coseno por el primer término. Más K por AM por coseno de omega mt por coseno de omega ct. Producto de dos cosenos, ahí, ¿está bien? ¿Alguna vez han visto identidades trigonométricas? Hay una identidad trigonométrica que dice que, con el coseno, que dice que el coseno de A por el coseno de B como escribo más fácil, es igual a un medio del coseno de A más B más el coseno de A menos B. ¿Está? Por ejemplo, el coseno, si fuera 20 y 50, si el coseno de 20 por el coseno de 50 sería igual al coseno de 20 más 50, o sea 70, más 20 menos 50, que es lo mismo que 50 menos 20, el coseno de 30 y de menos 30 igual, dividido 2. ¿Está bien? Eso dice la identidad. Esto tiene demostraciones y ya no lo vamos a hacer. No me la acuerdo. Pero esta identidad es la que nos permite a nosotros entender qué es lo que va a pasar acá. A ver, mi A sería esto. Y mi B sería esto, por ejemplo. O al revés. Como les digo, esto, como el coseno es una función par, da lo mismo el signo que tenga el argumento. Este término entonces me va a quedar, si yo despejo, perdón, si aplico esta identidad trigonométrica me queda el primero igual, porque ese está fuera está despejado, y este producto me quedaría, bueno, vamos a hacer AC por coseno de omega ct más un medio de K por AM por coseno de omega m más omega c por t más coseno de omega m menos omega c, pero lo vamos a poner como omega c menos omega m porque es más cómodo para graficar, para entenderlo así. Es decir, si ahora aplico, bueno, tendría que haberlo dejado afuera, es una suma de tres componentes. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo que pasó. Esta señal que está modulada en amplitud, que es aquella que tenemos allá, en el espectro, ¿cuántas componentes cosenoidales tiene? Tres. Una que es coseno
está centrada en la frecuencia omega c. La otra componente está en la frecuencia omega m más omega c. Y la otra componente está en la frecuencia omega c menos omega m o omega m menos omega c. En realidad omega c menos omega m. Van a ver qué significa eso. ¿Cómo es el espectro de una onda cosenoidal? O sea, ¿cómo es en el dominio de la frecuencia? ¿Cómo es el espectro? ¿Cuántas componentes? El contenido armónico de una onda senoidal o cosenoidal. ¿Es una sola? ¿Ah? ¿Una sola? Una sola. Este es un diagrama amplitud-frecuencia. Justamente un punto en este diagrama representa una onda senoidal de una cierta amplitud y una cierta frecuencia. Un punto ahí, por decir, es una onda senoidal que tiene esta frecuencia y esa amplitud. En este plano no está dibujada la fase. ¿Ahí? Habría que hacer un diagrama complementario. Pero quiero decir, en el diagrama amplitud-frecuencia, que sería el diagrama espectral, ese punto representa una onda senoidal. Fíjense qué potente que es este diagrama para representar una onda senoidal, porque con un puntito ya representamos toda una onda. Normalmente lo dibujamos en lugar como puntos para que se vean, porque si no se ven los puntos se dibuja como barra. Entonces, el punto que representa a esa onda cosenoidal va a estar centrado en una frecuencia que vamos a llamar FM. F de modulante, ¿sí? Podríamos representar en lugar de F la W, lo mismo. Ya sabemos que omega m es igual a 2pi por Fm. O sea, la frecuencia angular de la modulante es igual a 2pi por la frecuencia de la modulante. Esto está en ciclos por segundo y esto está en radianes por segundo. ¿Se acuerdan la diferencia? Por cada ciclo tenemos 2pi radianes, por eso un ciclo por segundo son 2pi radianes por segundo. Esa es la relación entre uno y otro. Bueno, eso entonces es el espectro de la modulante. Por ejemplo, si la modulante es de 1 kHz, esto estaría centrado en 1000 y la amplitud, por ejemplo, esta amplitud sería esta altura. Ese entonces sería el espectro, digamos así, de esa señal modulante, senoidal o cosenoidal. La portadora, si fuéramos a esta gráfica, veamos, más o menos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, digamos 16 para aproximar, 16 ciclos de portadora por cada uno de la otra. Entonces sería, la frecuencia está por acá más o menos. La portadora está por allí aproximadamente. Esta entonces es M de F. Y esta sería la C mayúscula de F, la portadora en el dominio de la frecuencia. ¿Estamos? El espectro de la modulante, el espectro de la portadora, que es una senoidal también, y ahora el espectro de la modulada, la S. S de F en lugar de S de T. ¿Cómo es el espectro? Tiene una componente igual a la portadora. ¿Ven este término? Es igual que el de arriba. Igual que este. ¿Ven? O sea que tiene un término, una componente que se llama el área. ¿Dónde están las otras componentes? ¿Dónde están las otras componentes? Suma y la En la suma y la resta. O sea, este era 1, este era 16, entonces va a estar en 16 más 1, o sea, 17, y 16 menos 1. En esos lugares, la amplitud que tiene es un medio de la amplitud de las otras. ¿Sí? O sea, si llegara a ser igual de grande esto, si K por AM fuera igual que AC, de grande, como ese término vale un medio en realidad, un medio K por AM,
O sea, la amplitud de esas dos componentes es la mitad que la de la contadora a lo sumo. O sea, esas dos componentes van a estar ubicadas en la suma y en la diferencia. Esta entonces sería FC, esta es FC más FM y esta es FC menos FM. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de lo que ha pasado? Hemos logrado meter la información que está acá en un rango de frecuencias que van desde FC menos FM hasta FC más FM. ¿Qué hubiera pasado si esto en lugar de ser una onda senoidal hubiera sido otra cosa? Una onda cualquiera, arbitraria. Esto hubieran sido un conjunto de componentes. Una sumatoria, digamos, de componentes senoidales. 1, 2, 3, 4. ¿Qué hubiera pasado con cada una de esas componentes? Hubiera ocurrido esto, o sea, la multiplicación de cada uno de estos términos con aquello, con el de coseno de omega c, hubiera dado lugar a la suma y a la diferencia de los componentes. O sea, en espejo, digamos, en forma simétrica, hubiéramos tenido las componentes espectrales que tenemos acá hacia un lado y hacia el otro. Quiero decir, todo el espectro de la señal modulante estaría para un lado y para el otro. Ocuparía el doble de frecuencia que la que ocupa acá. Por ejemplo, si acá es audio que va hasta 10 kHz, pongámosle, de 0 a 10 kHz, esto ocuparía de menos de 10 a más 10, digamos, alrededor de eso. Ocuparía 20 kHz. ¿Se entiende más o menos la idea? Es decir, la modulación nos permitió transportar esa información allá arriba. Ahora, y bueno, y la subí, ¿cómo la bajo? O sea, ¿está la información ahí o no está la información? Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos para volver a bajarla? Una de las maneras, electrónicamente les muestro qué se podría hacer acá. Si esto fuera un receptor de los más, por eso se empezó con la M y no con la FM. Uno podría hacer lo siguiente: rectificar de media onda, por ejemplo, poner un capacitor para que se cargue y una resistencia para que no se cargue a valor pico, porque si no se va a quedar cargado, para que se cargue y se vaya descargando. Más o menos va a quedar algo así. Si uno observa esto de afuera, sigue la forma de la modulante. Si la frecuencia es suficientemente alta, 680 kHz, es inaudible. O sea que el dentado que tiene, digamos, esta onda es de tan alta frecuencia que no se escucha. Y solamente nos quedaría esa amplitud. Tiene componente continuo, ¿cómo se saca? Con un capacitor de acoplamiento. Es decir, que este circuito, este pequeñísimo circuito, sería un demodulador. Sería un demodulador de AM. No es lo que se utiliza porque es muy rústico, pero es lo que se usaba. Las radios de galena y eso en realidad eran como rectificadores y lo que hacían era esto. ¿Qué es lo que se puede hacer mejor que eso, más prolijo, más elegante? Es multiplicar esta señal por una componente igual a la portadora. Cuando uno multiplica, imaginemos que tenemos una sumatoria, vamos a poner tres componentes, ¿no? ¿Sí? La que teníamos originalmente, FC más FM, FC y FC menos FM. Si cada una de esas componentes la multiplico por una frecuencia igual a FC, o sea, por una senoidal de igual que la frecuencia FC, por la identidad trigonométrica nos va a quedar para cada componente la suma y la diferencia. Vamos a ponerle colores. Esta vamos a hacer que sea anaranjada. Esta, por ejemplo, verde. Mucho más colores y la azul. No sé si se alcanza a ver. Entonces, a ver, pongámosle números. 16, 17 y 15, ¿verdad? Si multiplicamos por 16, cuando multiplicamos la de 16 con la de 16 nos va a quedar una componente en 32 y una componente en 0. Cuando multipliquemos con la de 17 nos va a quedar una componente en 33
y una componente en menos 1. En realidad nos queda en 1. Porque coseno de, o sea, de 17 menos 16 es igual a 16 menos 17. Y si multiplicamos 15 por 16, nos queda una en 31 y la otra en 1, encima de la otra. Encima. Si hacemos eso con cada una de las componentes espectrales que podrían haber acá, vamos a ver que acá se nos reproduce el mismo espectro es como que aparece transportado al doble de frecuencia, y acá abajo se arma el mismo espectro, pero como la frecuencia negativa no está, sino que se rebate sobre la positiva, nos queda el mismo espectro O sea, nos queda de nuevo de aquella forma. Estoy queriendo decir entonces que el receptor tiene que generar una onda igual a la portadora, se llama oscilador local, y multiplicar lo que llega con ese oscilador local, y puede entonces filtrarse, queda con esto, aplica un filtro paso abajo y rechaza todo lo demás. Y se recupera la información, ¿está bien? Es la forma de bajar de memoria información a la banda base. Pero no estaría con la mitad de la información, o sea, toda la negativa. El espectro te queda igual que este. El espectro te queda igual. Es decir, esto que sería la frecuencia negativa se rebate con la positiva. Lo que puedes tener es una diferencia de amplitud, pero la amplitud afecta por igual a todas. O sea, un problema de escala, por decirte así. Pero en realidad, o sea, te puede caer, por decir así, la mitad de la amplitud. No importa, es un tema de ganancia, que tengo un amplificador y ya está. La información original era, fíjate cómo era. Al modularla, te quedó duplicado el espectro. Y al demodularlo se te vuelve a plegar. Digamos. Acá se despliega y acá se pliega. ¿Sabes? Recuperar la información original. Entonces, ¿cómo se hace para acomodar cada fuente de información en un canal distinto? Se lo multiplica por una portadora de frecuencia distinta. Eso es todo. El ancho de banda ¿de quién depende? ¿Seguro? ¿Cuánto es de ancho esto? El ancho de banda de la modulante lo duplicamos. Acá nosotros teníamos una sola barra. Con una barra te quedan acá dos barritas. Claro, pero acá vamos a tener... Y cuando lo multiplicas te van a quedar acá dos barritas más ese. Sí. Y acá te quedaría así y la otra barrita para la negativa que Claro, pero no tengo entonces lo mismo que hace. No, es que esta barrita de la frecuencia negativa se repliega sobre el eje positivo, no existe la frecuencia negativa. Pero no estaría teniendo una sola barra. Sería la barra y la chiquita. La barra Sí. y la chiquita. Sí, tener una componente de continua. Sí, tener una componente de continua. ¿Es verdad? Pero la componente, o sea, la barra central del origen es una componente de continua. O sea, estaría la onda montada encima de una componente de continua. Es la misma onda. O sea, la fuente de información, lo único que cambia entre, digamos, entre uno y otro es una componente continua. ¿Sabes? Está subida o bajada. Claro. Bueno, la cuestión entonces es que el ancho de banda depende del ancho de banda de la modulante. En AM, por ejemplo, el ancho de banda se restringe a unos 3 kHz, entonces esto queda de 6, más o menos. ¿Sí? Y tienen un ancho de banda asignado de 10 aproximadamente. En FM, en realidad, el proceso es distinto. Bueno, ya estamos terminando. Bueno, entonces lo vamos a dejar acá. Quedaría ver, digamos, modulación de frecuencia y modulación de fase. Nos quedan algunos temas. De todos modos, vamos a ir por el caso. Bueno, dejamos acá esto. Para cerrar un poquito el tema, lo que estamos viendo ahora es modulación de, digamos, modulación analógica a señales analógicas. Esta misma idea de llevar la señal a un rango de frecuencias, lo estamos haciendo con señales de audio, lo vamos a hacer con señales digitales también.
ejemplo, los modem ADSL usan modulación para transportar la onda digital a un rango de frecuencia distinto. Para justamente, como decíamos recién, que puedan coexistir en la línea telefónica la zona de audio, que es donde uno tiene para establecer las conversaciones, y la zona de transmisión, perdón, la de recepción primero y la de transmisión después. ¿Está bien? Y se aplica la misma técnica o la misma idea de la modulación. La modulación de frecuencia y de fase tienen sus ventajas y sus desventajas respecto a la amplitud, que la vamos a analizar la clase que viene. La que más se utiliza en modulación de señales digitales es la combinación, ahora es la combinación de amplitud y de fase. Se combinan, se pueden combinar modulaciones de amplitud y fase. Antes se usaba mucho la modulación de frecuencia. Bueno, esto con este tema. Les comento. A ver, de los que están acá, ¿quiénes son de mecatrónica y quiénes son de industrial? Levanten, vamos a empezar. Levanten la mano lo de industrial. Bueno. ¿Cómo van con el proyecto? ¿Empezaron a hacer lo que les dijimos más o menos? No han empezado. Quedan 3 clases. ¿Sí? Está la idea. Ahora creo que van a repasar un poco el tema del protocolo, no sé si cada van a ver. Está la idea, lo hemos pensado con Di Stefano, de traer acá las famosas maquetas con los controladores y ponerlas en red y que ustedes con la computadora con el SCADA empiecen a tratar de comunicarse con esa maqueta. Yo lo he probado en el laboratorio y, digamos, por Wi-Fi va la cosa. Pero no sé acá cómo nos va a ir con el Wi-Fi. Voy a ver si traigo un root, eso no lo he probado todavía. Eso estaría pensado, lo había pensado inicialmente para la semana que viene, pero me parece que va a quedar para la 17, que va a ser la última. La idea es juntarnos a las 3 y tratar de terminar a la tarde ya todo con el proyecto andando. ¿Sí? La idea. ¿Y lo de mecatrónica han empezado con el proyecto? No, un poco. Había alguien que me había propuesto un proyecto. El de los sensores flex. ¿Están acá los sensores flex? ¿O no hay ninguno? No, no vi. Bueno. ¿Alguien de los sensores flex? ¿Los otros han recibido el proyecto de mecatrónica? Bueno, lo esperamos en la consulta, por lo menos la del día miércoles, ¿sí? Para que empiecen a ver. Los que están con el SCADA, ¿bajaron el software? Tampoco. Está muy atrasado. ¿Ah? Sí, pero no ni lo abrí. Bueno, bájenlo, instálenlo, así livianito eso. Y empiezan a seguir la guía de